La historia de las luchas por el poder sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello. Eso no debe saberse. Michel de Foucault. Moi je dirais, c'est tout le contraire. Ils lui Capítulo demandent un 1. formidable service. El Ils progreso demandent à tiene una agenda. l'accusé de lui dire au fond ceci. Eh bien, Water Seven es una monsieur saga le que juge, significó un ce punto n'est y pas aparte tellement en la vous. obra de Oda. Una cachetada de guante blanco que muy pocas obras de alcance masivo han llegado a dar. Una obra que adorna con personajes carismáticos, y la presentación de un Beach Boy en tanga y pelo azul esconde una verdad que todos preferimos ignorar. Detrás de aparatos burocráticos y aplausos al grito de constitución y orden, expone el hecho de que aquellos que se supone están para protegernos jamás les importamos y jamás les importaremos, ya que su lealtad yace en actores ajenos que han tomado el mundo como su propio juego de mesa. Así que tipos y tipas, acompáñenme en este viaje acerca de un crimen de guerra contra gente cuyo único crimen fue buscar la verdad. Una segregación sistemática a favor de una maquinaria de guerra y un grupo de piratas que junto con nosotros entendieron que el verdadero enemigo de esta saga siempre estuvo ahí. Perceben, es un análisis de cómo esta saga rompió lo que habíamos visto hasta este momento en el manga. Así que hablemos un poco de su creador. Ichihiro Oda es una figura extraña, así como otros genios creativos alrededor del mundo. Encuentra más consuelo en el mundo que ha creado que en el mundo real, como un demiurgo de Aristóteles, un creador inconsciente que solo lleva a cabo la obra de fuerza sobre él. Y aún así, siendo el mangaka más rico del mundo, una persona admirada y en el tope de lo que un creativo pueda llegar a tener. Aún así, prefiere excluirse, manteniendo un perfil público básicamente inexistente. Más allá de un póster de Che Guevara en su cueva, es claro que en un país supercapitalista como Japón, el hombre de cara de peso tuvo que borrar cualquier ideología o perspectiva de su entorno, pero en una huella que no pudo sacar de su trabajo, aunque sea inconscientemente, se está engañando. Las pistas de lucha de clase, poder desmedido estatales, igualdad social y un miedo al resurgimiento de ideas fascistas están por todos lados, pero nunca como en Water Seven, donde las historias de Nico Robin y Frankie el Cyborg se roban la pantalla, dejando como secundarios a Luffy y compañía. Michel de Foucault, en su conocido trabajo, Vigilancia y Castigo, sostiene que los gobiernos tienen como uno de sus ejes la tecnología de vigilancia y el control que ejerce poder sobre los individuos en sus acciones cotidianas, vendiéndonos la idea de que es por nuestro bien, de que el mundo es un lugar cada vez más caótico y que si no estamos dispuestos a realizar sacrificios por el bien común, las consecuencias serán catastróficas, justo como el gobierno mundial de One Piece. Sin ninguna similitud con la OTAN o instituciones democráticas, pusieron sus garras sobre todos aquellos que llamaron países en vías de desarrollo. Las fuerzas de la Marina pusieron su interés sobre los carpinteros y el astillero de Water Seven. No para el turismo, ni siquiera para ayudar a la gente de este lugar que se está hundiendo. Repito, literalmente se están hundiendo. Y la verdadera ayuda nunca llegó del gobierno mundial. Llegó de su propio astillero, de aquellos que sí les importa el lugar. Más en específico, de un hombre buscado, que para hacerlo peor, es de la clase más segregada de todo este mundo de piratas. Un Kyojin, que había construido barcos para el mismísimo Goldie Roger. Y sin embargo, es quien termina creando el tren marino, la obra de ingeniería más asombrosa de todo este mundo. Y la única razón por la que Water Seven termina obteniendo el apoyo del gobierno mundial para evitar su propia hecatombe no es por bondad, no porque sea su responsabilidad, sino por mera utilidad para el gobierno mundial. Esta historia, a modo de flashback, nos muestra cómo para el gobierno mundial, quienes tiempo después se nos mostraría como la horrible cara de personas tales como los Tendrubitos o los 5 ancianos, que son básicamente hombres convertidos en demonios por avaricia. Apenas consiguió lo que quería del constructor bajo un abusivo castigo contra un joven Franklin. Todo para que el buen Tom les dé lo último que necesitaban de él, los planos del Plutón, un arma de destrucción masiva
capaz de hundir islas, destruir flotas enteras, como si mosquitos se tratase. Pero como un hombre cuyas manos había creado tanto milagros que salvaron miles de vidas como maldiciones que diezmaron muchas otras, decide que esta carga no estará sobre sus hombros. Y llevado de regreso a un juicio que había sido pospuesto por 10 años, debido a la utilidad de Tom para el gobierno mundial, mostró el rostro de estas personas por primera vez ante el espectador. Sí, Tom no les iba a servir. Su conocimiento y expertise tenía que ser borrada. Un hombre bueno es ejecutado por crímenes amparados bajo el brazo de la ley. Un grupo de asesinos que conoceríamos como CP5 en ese momento, que terminarían convirtiéndose en el CP9. Hay que analizar lo que está pasando. Un hombre representante de una minoría desfavorecida, cuyo valor recae únicamente en su conocimiento, es ejecutado sin pena ni gloria, transportado en el mismo tren que él creó, para volver esto mucho más irónico. Aquí recae el verdadero crimen de los constructores de Water 7, pensar que el progreso es inmune a la política, que los inventos planteados para ayudar a la humanidad serán vistos como tal, cuando recaen en manos de personas cuya base moral se reduce a su base de fieles votantes o el poder heredado a ellos, dando una orden desde lejos. Mandaron a ejecutar al constructor de barcos más grande, dejando una marca imborrable en sus dos estudiantes. De un lado Iceberg, que se alinea al orden establecido, convirtiendo a Water 7 y el astillero de Tom en el lugar de confianza de la Marina y el gobierno mundial, para crear naves de guerra. Mientras Frankie decide que no será parte del sistema que ejecutó a su figura paterna. En su lugar decide desaparecer, convertirse en un paria, porque no hay de otra manera. O estás con la fuerza hegemónica del gobierno mundial, o no existes más que como un mero criminal. Lo importante es que esto crea una separación entre estos dos. Aún después de su reencuentro después de muchos años, con Frankie convertido en un cyborg, todo un cazarrecompensas y adicto a la coca, y Iceberg, el gran alcalde de Water 7, toda una figura glorificada por el gobierno mundial, como el perfecto trabajador que necesita. La perfecta demostración de cuando alguien se alinea al poder ejercente. Estos dos no pueden perdonarse. Frankie viendo a Iceberg como un vendido, y Iceberg viendo a Frankie como el causante de la muerte de Tom, cuando ninguno puede ver la verdad. El destino de Tom estaba sellado desde que el CP5 supo que este sabía del plutonio. Pero el sistema es tan hegemónico, capaz de convencer a las víctimas que este no es el problema, que es su hermano, su compañero de construcción, que los demás al lado son quienes son el problema. Regresando a Foucault y su obra más popular, aquí vemos que la clase dirigente creó un mecanismo de control corporal para resistir levantamientos en contra de las nuevas desigualdades sociales. Y sobre todo, lo que ambos constructores ignoran es que su trabajo y el destino de su mentor estuvo sellado desde el principio, porque el progreso, así como la tecnología y la ciencia, tienen un discurso detrás de ellos. Aun naciendo de las mejores intenciones como Tom, o lo que vemos con Vegapunk en un futuro, el progreso es embotellado y vendido a las masas, como parte de un discurso de control. Ahora el estilo de Tom y todo su legado no son más que parte de la historia que el gobierno mundial quiere contar, y ellos solo parte desechable, hagan lo que hagan. Aquí es claro, el progreso tiene un discurso detrás, como el partido hegemónico en México, o casos similares en toda Latinoamérica. El tren representó esta ilusión de progreso, una ilusión de que los tiempos donde los caudillos controlaban habían quedado atrás. En esta analogía, los piratas, que hacían lo que querían, pero el orden instaurado de un gobierno real cambiaría todo esto, aunque claramente esto solo sería un vaso vacío, una fachada, para darle todo el poder a aquellos que lograron adelantarse en la carrera por tenerlo todo. Así, gente, la ciencia, así como todo lo demás, termina siendo un cuento, y la ley, nada más que una justificación plasmada, lo que nos lleva al siguiente punto. Lo que pasa cuando estos grupos consiguen todo lo que quieren, no se trata de una dictadura o de una tiranía,
Se trata de que la gente, voluntariamente, en un fraude de contrato social, entrega su libertad a estos. Pero esto no basta. No, claro que no. Es momento de traer las armas pesadas. Un aparato autónomo que vea solo y para la seguridad de estas instituciones de poder. Así es, señoras y señores, entran las fuerzas especiales, o como conoceremos en el capítulo 2, el CP9 y un mundo sin alternativas. 生み出した者がそいつを否定しちゃならねえ。船を責めるな。作った船に男はどんと胸を張れ。